Hola a todas. En esta ocasión hablaremos sobre la desnutrición en el paciente neurológico. Para esta sesión tendremos divididas dos videos. El primero de ellos hablando sobre el origen y cómo hacer la evaluación y la relación de la desnutrición con la neurología, así como el tamizaje, cómo hacer el tamizaje nutricional. Y la segunda parte estará centrada principalmente en cómo hacer el diagnóstico nutricional de desnutrición. Empecemos hablando sobre de dónde surge, de dónde viene el término desnutrición, que es muy importante y todavía no nos centraremos en el paciente neurológico. Primero, y antes que nada, me gustaría que vayamos diferenciando dos términos. Si ustedes buscan malnutrición actualmente, en el día de hoy, en diciembre de 2024, entran ustedes a Google, ponen malnutrición y le dan buscar, van a encontrar todavía la página de la Organización Mundial de la Salud que define malnutrición como deficiencias, excesos o desequilibrios en la ingestión de energía y u otros nutrimentos en una persona. Es decir, el término engloba desnutrición, malnutrición relacionada a micronutrimentos, deficiencia de micronutrimentos, sobrepeso y obesidad. ¿Es un concepto adecuado para la Organización Mundial de la Salud? Sí, pero deben de entender que es un concepto que está centrado hacia términos poblacionales, ¿no? Es de cierto modo el anuncio, el aviso de la OMS diciendo que gobiernos, países necesitamos políticas públicas centradas en la nutrición, en el aspecto nutricional de las poblaciones. Sin embargo, tenemos que entender que en la nutrición clínica, así como en el paciente neurológico, pero no solo en el paciente neurológico, no podemos hacer esto. No podemos englobar en un solo término, en el término malnutrition, todo esto, porque tienen tratamientos diferenciados. Entonces, siguiendo la normativa de la Academia de Nutrición y Dietética, siguiendo las recomendaciones de ESPE, la recomendación que más les puedo hacer es no traduzcan malnutrition como malnutrición, sino en términos clínicos, no poblacionales necesariamente, traduzcan por favor y entiendan que malnutrition es igual a desnutrición. Hoy en día, a final de cuentas, no estamos hablando en este tipo de pacientes en un contexto de pobreza, de hambruna, de inseguridad alimentaria. Estamos hablando en un contexto de una desnutrición asociada a la enfermedad, en este caso asociada a una enfermedad neurológica. Y este tipo de enfermedad y este tipo de desnutrición va más allá que solo una disminución en la ingesta. No que tampoco entiendan, por favor, la desnutrición solo como disminución en la ingesta de micro y de macronutrientes. Es un concepto que ya se ha dejado tiempo atrás. Hoy en día podemos encontrar que en todo paciente hospitalizado, en todo paciente con una enfermedad crónica o aguda, podemos buscar estos 5 desórdenes nutricionales y condiciones asociadas a la nutrición. Y cada uno de ellos tiene un diagnóstico diferente y tiene principalmente un tratamiento diferente. Recuerden que diagnosticamos para poder tratar. Tenemos número 1, desnutrición. Número 2, sarcopenia y fragilidad, que lo cierto es que incluso estas dos son entidades diferentes con diagnósticos diferentes. Número 3, sobrepeso y obesidad, lo mismo que el anterior. Número 4, anormalidades de micronutrientes, por ejemplo, anemia asociada a bajo consumo de hierro, a bajo consumo de folatos, etcétera, tienen un tratamiento diferente de la desnutrición. Hoy en día ya no consideramos un bajo consumo de micronutrientes desnutrición, sino anormalidades de micronutrientes. Y por último, síndrome de realimentación, que también será abordado en una sesión diferente liberada esta misma semana. Podemos entonces buscar estas 5 situaciones en todos los pacientes que nosotros vamos a tratar y les invitamos a que todas las enfermedades que revisaremos a lo largo del diplomado busquen, por favor, y puedan abordar estos 5 desórdenes nutricionales. ¿Cómo definimos hoy en día desnutrición? Y tiene mucho que ver de acuerdo a los criterios LIM. Se define como el estado resultante de dos situaciones o la falta de ingestión. Es cierto que puede dar desnutrición por una disminución crónica de los alimentos, pero también puede ser
por una asimilación de nutrimentos alterada, ¿no? Y esta asimilación uptake de nutrimentos no solo se refiere a que se absorba menos, ¿no? Sino se refiere a la absorción, a la digestión, a la excreción, a todo el metabolismo que sucede, que lleva a una alteración en la composición corporal y masa celular corporal, ¿no? Es decir, esta disminución o este metabolismo de nutrimentos alterado nos va a llevar a que se pierda principalmente masa muscular, conduciendo a una disminución en la función física, mental y resultados clínicos desfavorables. Puede notar que ya viene inmerso esta idea de la enfermedad, ¿no? Y esto es la forma actual en la que definimos desnutrición. Por favor, si tienen ustedes marcado alguna definición previa como sola netamente la disminución de la ingesta de micro y macronutrientes, son conceptos que ya se han dejado atrás. Hoy en día entonces estamos hablando de esto, de una desnutrición en el contexto de una enfermedad, donde no vamos a poder, a final de cuentas, separar dos conceptos. Van a estar unidos invariablemente en la gran mayoría de nuestros pacientes. Vamos a tener una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad, y va a estar sumado una enfermedad aguda o incluso una enfermedad crónica, ¿no? Pensemos un evento vascular cerebral, pero también podremos estar hablando, por ejemplo, de una demencia, de Parkinson. Ambas van a causar tres cosas particularmente, ¿no? Van a sumar y van a potenciar tres mecanismos. Número uno es la inflamación sistémica. Recuerden que una enfermedad crónica, la forma normal de defenderse del organismo contra cualquier enfermedad, parte de ello al menos, tiene que ver con la liberación de citocinas proinflamatorias. Entonces aquí vamos a tener una inflamación de bajo grado que se va a sumar a una inflamación de mayor grado, llevando a que presentemos una inflamación sistémica con concentraciones aumentadas de estas citocinas como interleucina 1, interleucina 6 y proteína C reactiva. Esto también nos va a llevar a cambios endocrinos, como concentraciones disminuidas de la hormona tiroidea, de testosterona y concentraciones aumentadas de cortisol. Esto va a llevar a que exista un metabolismo diferente de los macronutrientes, que se aproveche, por ejemplo, menos cantidad de proteína, que exista una resistencia anabólica a los estímulos de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, se necesita mucha mayor cantidad de proteína y en una cantidad más grande para poder superar esa resistencia anabólica y todo eso pues nos va a llevar a estas tres situaciones. Pero antes de llegar a estas tres situaciones, regresemos un poco y pensemos también que la enfermedad crónica, a través de sus mecanismos, nos va a llevar a resistencia a la insulina celular. Se va a aprovechar poco la insulina, va a haber menos energía. Esto nos va a llevar a fatiga. También se va a perder el apetito por esas citocinas proinflamatorias. Y un eje muy importante aquí va a ser la inmovilidad, que nos va a llevar a tener una menor cantidad y calidad de la masa muscular, ¿no? Que esto es un eje importante y podemos encontrar a muchas personas con enfermedades crónicas, con síndrome metabólico, con diabetes, etcétera, mal controladas en esta situación. Y muchas veces sobre esto se suma la enfermedad aguda, que nos va a llevar a un gasto metabólico aumentado, principalmente no solo hipermetabolismo, sino también hipercatabolismo. También va a llevar a una motilidad intestinal y absorción de nutrimentos. Se necesita más, pero se absorbe poco. Es algo muy característico de una enfermedad aguda. Y esto, aparte también a la liberación de citocinas proinflamatorias en la parte aguda, nos va a llevar a un apetito reducido asociado a la enfermedad y una pérdida aumentada de masa muscular que se puede medir a través del balance nitrogenado negativo. Todo esto nos va a llevar a la pérdida de peso, al catabolismo, a la pérdida de masa muscular y a la presencia de sarcopenia. Y aquí en la lámina lo que se refiere a sarcopenia es nuevamente a esto, a la disminución tanto en la masa, en la cantidad, como en la fuerza muscular, llevando a nuestro paciente
y pueden verlo incluso muy gráficamente. Una persona funcional que tiene una calidad de vida, que tiene una funcionalidad normal, llevarlo a deterioro funcional de manera importante. Esto es la desnutrición relacionada a la enfermedad y es el tipo de desnutrición que vamos a encontrar en el paciente neurológico. ¿Cómo, adicionalmente a estos conceptos generales de nutrición, cómo el paciente neurológico puede desarrollar o puede tener más probabilidad de desarrollar desnutrición? Tenemos que entender un par de conceptos. Número uno, la mayoría de las enfermedades neurológicas pueden llevar una funcionalidad limitada. Hablábamos que la desnutrición va a llevar a esa limitación funcional, pero empieza desde antes en las enfermedades neurológicas por este punto. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, no se van a poder movilizar, llevando a que la calidad de la masa muscular se pierda más rápido de lo que sucedería normalmente en otro tipo de enfermedades. Adicionalmente, pensemos este segundo punto. En la fase aguda o crónica, el estado nutricional y sobre todo la habilidad para alimentarse pueden verse alterados, que es algo muy común y es una de las principales causas de desnutrición. ¿A qué se refiere esto? Pues se ven alterado, por ejemplo, la capacidad de llevarse los alimentos a la boca, si existe debilidad muscular, si existen movimientos anormales, la persona no puede llevar el alimento a la boca, no puede llevar el líquido a la boca, llevando a deshidratación, llevando a desnutrición. Y también se refiere, obviamente, a la presencia de disfagia, que es probablemente el factor más importante y más prevalente que lleva a la desnutrición. La persona no puede comer, no es segura la alimentación vía oral. Entonces, obviamente, eso va a llevar a una disminución importante en la ingesta de alimentos. Aquí en esta lámina pueden ver ustedes resumido los factores que contribuyen al desarrollo. Tenemos, por un lado, edad avanzada. Es cierto, las enfermedades neurológicas, particularmente enfermedades neurodegenerativas o enfermedades vasculares como demencias, como eventos vasculares cerebrales, son más comunes en la edad avanzada. No tendría por qué ser así, pero es una realidad que tenemos que tener claro, que muchas veces la edad avanzada se ve asociado con una disminución en la cantidad y en la calidad de la masa muscular. Número dos, la presencia de comorbilidades. Como ya hablábamos, son un factor importante y muy común en el desarrollo de desnutrición. Recuerden que las comorbilidades más comunes a modo general en las enfermedades neurológicas son hipertensión y diabetes mellitus. Un mal control está asociado a un estado nutricional deteriorado. Número tres, disfagia. Y probablemente incluso hubiese valido la pena ponerlo en negritas, ya lo decíamos, esta alteración en la función de deglución, haciendo la alimentación poco segura y poco completa, pues es uno de los principales factores. Y también tenemos la inmovilidad y la parálisis. Estos son mecanismos que nosotros no podemos prevenir a final de cuentas. Tenemos también el desarrollo de depresión, que es muy común en las enfermedades neurológicas y que van a llevar a la disminución en la ingesta, aquí haciendo énfasis nuevamente en la importancia del tratamiento multidisciplinario. Interacciones fármaco-nutrimento, por ejemplo, el uso de corticosteroides en el paciente con oncológico con tumores cerebrales, la dexametasona, la hidrocortisona, necesarios para el manejo del edema cerebral, tumoral, favorece el mayor hipercatabolismo. Entonces tenemos un paciente que ya está perdiendo masa muscular, como efecto del medicamento va a perder todavía más. Entonces esto va a llevar a un aumento en el requerimiento de proteína muy importante. También alteraciones gastrointestinales. Es común que existan vaciamientos gástricos retardados, motilidad disminuida. Y tenemos por último hipermetabolismo e hipercatabolismo. Y siempre vale la pena hacerles el énfasis que son dos situaciones diferentes. El hipermetabolismo se refiere al aumento en el requerimiento de energía y el hipercatabolismo se refiere al aumento en el requerimiento proteico, que pueden estar presentes en ambas enfermedades, pero también puede estar una sola. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, Fisher 4, Hodges 4, que está dentro de la terapia intensiva, es muy probablemente que solo tenga hipercatabolismo. Pero por el otro lado, tenemos una persona
que tiene Parkinson, que tiene movimientos anormales muy recurrentes, pues es normal que tenga un hipermetabolismo y un hipercatabolismo asociados al mismo tiempo. Debo de decirles que no es una enfermedad que sí, una enfermedad que no. Probablemente importa más la situación clínica individual de cada paciente, la severidad de la enfermedad, la convivencia de otras comorbilidades para poder decir si existe hipermetabolismo e hipercatabolismo en cada uno de estos pacientes. ¿Cuántos de nuestros pacientes neurológicos desarrollan desnutrición? Pues va a depender el contexto y dado la importancia, pues también hay que hablar un poco de disfagia, que tendrán unas sesiones muy especializadas de disfagia, pero pensemos que la disfagia, uno de los principales factores, el 50% de los pacientes neurológicos con enfermedades agudas lo desarrollan y 30% de enfermedades degenerativas. Estamos hablando de una muy grande parte de pacientes con enfermedades neurológicas, que aquí aprovecho para darles un término clave dentro de este punto. En el paciente neurológico es importante no solo el tamiz de desnutrición, sino también el tamiz de disfagia. Siguiente punto, desnutrición, ¿no? En el hospital, al ingreso, aproximadamente un 15-20% de los pacientes presentan desnutrición. A las 2 semanas, un paciente que ya se considera hospitalizado crónico, entre un 22 a un 45%. Sale el paciente del hospital, se va a un área crónica, se va de manera ambulatoria. ¿Qué sucede? Del 30 al 60% en centros de rehabilitación, es decir, después de una hospitalización o después de una enfermedad neurológica aguda, después de 2 semanas a medio año, un par de meses, de un 30 al 60% de los pacientes desarrollan desnutrición y en un centro crónico, que normalmente se va considerando de 6 meses o más, hasta un 85% de los pacientes presentan desnutrición. ¿Por qué esta sesión individual de desnutrición? Porque es uno de los principales problemas nutricionales. En todo paciente con enfermedad neurológica tenemos que buscar desnutrición. ¿Qué impacto va a tener a final de cuentas? Va a ser que nuestros pacientes estén 2 veces más en el hospital, que esto va a llevar también a más gastos. 1.6 veces mayor riesgo de readmisión a los 30 días, 3 veces mayor riesgo de mortalidad y un aumento del 22% en el gasto económico asociado a la hospitalización, particularmente al aumento en los gastos por el manejo de infecciones que un paciente que no tiene desnutrición. Y esto, a pesar de que esos son datos generales, también lo hemos visto en el paciente neurológico. Aquí tienen un estudio específico en pacientes con enfermedades neurológicas, tienen en verde pacientes que tienen un estado nutricional adecuado y en azul pacientes que tienen un déficit, una desnutrición o tienen riesgo de desnutrición. Pueden ver que los gastos asociados a admisiones, a estancias hospitalarias, son mayores y obviamente los gastos asociados al uso de suplementos nutricionales son mayores en este tipo de pacientes. Entonces, es bien importante la detección temprana y el manejo adecuado de la misma. Esto entonces nos lleva al punto de el tamizaje de desnutrición. Es bien importante que pensemos que tenemos que hacer un tamizaje nutricional y ya tuvieron su sesión del proceso de atención nutricional. Recordemos que el sistema de tamizaje, este tamizaje, es un paso previo antes del proceso de atención nutricional. De hecho, pues es el modo en el cual nuestros pacientes van a entrar a este proceso. El tamizaje nutricional, definido por la Academia de Nutrición y Dietética, es el proceso de identificar pacientes que puedan tener un diagnóstico nutricional y beneficiarse de una evaluación e intervención por un especialista en nutrición. Y dado que es uno de los problemas más importantes y más prevalentes en el paciente neurológico, el tamizaje nutricional en este caso está centrado en desnutrición. No olviden que también hay que hacer el de disfagia. Aspen lo define prácticamente igual, identificación de pacientes con presencia o riesgo de desnutrición con la finalidad de determinar si una evaluación nutricional está indicada. Recordemos algunos puntos básicos del tamizaje. El tamizaje se debería de hacer
dentro de las primeras 24 48 horas si hablamos del ámbito hospitalario. Si estamos hablando de un ámbito ambulatorio, pues se debería de hacer en la primera consulta de contacto. Número dos, el tamizaje debería de ser sencillo y rápido de aplicar. No debería de tardarse mucho más allá de 10 15 minutos. Número tres, no requiere un entrenamiento formal en nutrición, es decir, el tamizaje podría o debe de poder llevarse a cabo por enfermería, por médicos, incluso por personal de trabajo social. Y número cuatro, su aplicación regular nos va a permitir observar cambios agudos porque los pacientes no son estáticos. También, aparte de las características, vale la pena separar los dos conceptos que a veces se confunden y son usados en la literatura de manera indiferenciada, que es el tamizaje y el diagnóstico. Tengan en cuenta que el tamizaje determina el riesgo de presentar un problema. Y siempre comento esto, piensa en riesgo en términos estadísticos, en términos epidemiológicos, no en un término de daño a la salud, sino riesgo, piénsenlo en este momento como probabilidad. Estamos hablando que el tamizaje nutricional, el tamizaje de desnutrición, nos permite observar qué persona tiene más probabilidad de desarrollar desnutrición, más, sin embargo, es incapaz de decirnos quién tiene ya desnutrición. Mientras que una herramienta diagnóstica como los criterios Gleam ya no nos hablan sobre la probabilidad, nos dicen si tiene, no tiene desnutrición. En el paciente neurológico tenemos que empezar hablando de la probabilidad. Aquellos que tienen una mayor probabilidad de desnutrición entran en el proceso de atención nutricional y dentro de ese proceso vamos a tener que determinar si tienen o no tienen la presencia de este síndrome, ¿no? De esta alteración nutricional llamada desnutrición. El que tenga un riesgo alto, déjenme decirles que no necesariamente quiere decir que lo va a tener, pero sí va a tener otros problemas nutricionales que podemos abordarlos y nos van a favorecer el evitar el desarrollo de desnutrición. ¿Qué tamizajes publicados tenemos actualmente? Pueden ver aquí una publicación de 2022 que es una revisión sistemática de la Academia de Nutrición y Dietética de diferentes herramientas de tamizaje en el paciente, en el paciente general. Tenemos MST, tenemos MOS, tenemos MNA, SNAC, MNA Short Form y NRS 2002. Pueden ver la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. Pueden observar que en general la sensibilidad, la capacidad que tiene la herramienta, una herramienta de detectar casos positivos, dado que está la presencia ya de desnutrición, en general todas las herramientas tienen moderado. La especificidad, la capacidad que tiene una herramienta de decir, esta persona no tiene desnutrición, dado que sabemos que no tiene desnutrición, también a modo general es moderado y hay algunas que son altas como el SNAC y el NRS 2002. Pero probablemente es más importante los valores predictivos positivos y negativos. El valor predictivo positivo se refiere a una vez que la herramienta salió positiva, qué tan probable es que el paciente tenga desnutrición. Y aquí empezamos a tener problemas. Por ejemplo, el MNA y el SNAC tienen una poca validez predictiva para identificar quién sí va a tener desnutrición. El resto tienen moderadas. Y si nos vamos al valor predictivo negativo, que es la probabilidad que una vez que se hace una herramienta y sale negativa, qué tan probable es que esa persona no tenga desnutrición, pueden ver que tenemos algunas que son altas, como el MOS, como SNAC y como el MNA. Y ahí entonces los invito a que sigan de manera horizontal cada una de las herramientas y aquí se está dando una validez general considerando los 4 puntos. Pueden ver que a modo general tenemos algunas que son tienen una validez más alta y una menor. ¿Cuál es la herramienta que salió con mayor calificación dentro de esta revisión sistemática de la Academia de Nutrición y Dietética? Es la herramienta MOS. No quiere decir que las otras no sirvan, sin embargo, de acuerdo a esta evaluación, el MOS es de las herramientas que mejor pueden
pueden llevarse a cabo y en la vida real en el paciente hospitalizado general. El MOST fue desarrollado por la Asociación Británica de Nutrición Parenteral y Enteral, la VAPEN. Fue resultado de una revisión de 128 estudios con cerca de 90.000 individuos que compararon estudios de tratamiento nutricional, de soporte nutricional asociados a la mejoría clínica. Esta herramienta de manera inicial tenía una sensibilidad entre el 61 al 97% y una especificidad entre el 75 al 82%. El MOST, vamos a revisarlo a detalle por una situación muy en particular. El MOST es la herramienta que se recomienda y que, por ejemplo, si ustedes agarran la guía de nutrición clínica para enfermedades neurológicas publicada por ESPEN, es la herramienta que recomiendan ellos y no solo ellos. Pensemos entonces, el MOST está dividido en tres pasos. Y el MOS pueden pensarlo como si fuesen tres tiempos, ¿no? Evalúa la presencia de desnutrición o problemas nutricionales en tres tiempos diferentes. El paso número uno nos permite observar hacia el pasado, una desnutrición crónica y lo evalúa a través del índice de masa corporal. Un IMC por encima de 20 tiene un puntaje de 0. Un IMC de 18.5 a 20 es un puntaje de 1 y un IMC por debajo de 18.5 es un puntaje de 2. Piensen, por ejemplo, en una persona que tiene un evento vascular cerebral. Normalmente existe incluso un IMC elevado. Para que esa persona llegue por debajo de 18.5, pues tuvieron que pasar meses o inclusive años. Paso número 2 es voltear a ver el presente, una desnutrición actual. Y es el puntaje, la puntuación de la pérdida de peso. Para esto hay que calcular el porcentaje, por favor, no kilos. El porcentaje de pérdida de peso involuntaria, importantísimo también, no se refiere a pérdida de peso voluntaria en los últimos 3 a 6 meses. Si esta pérdida de peso es menor del 5%, es un puntaje de 0. Si es de 5 al 10%, que es una pérdida significativa, es un puntaje de 1. Y si es por encima del 10%, que recuerden que se clasifica como una pérdida de peso severa, se clasifica con un puntaje de 2. Piensen que aquí tenemos los puntajes que están asociados a una pérdida de peso de 3 a 6 meses. Si por alguna razón solo tienen datos del paciente en un año, en 2 años, o lo tienen en una semana, en un mes, pues hay que cambiar los puntos de corte pensando en esa temporalidad, ¿no? Por ejemplo, en una semana, recuerden que una pérdida de peso del 2% se considera una pérdida severa de peso. Y el paso número 3, y es el que es el más complicado, incluso hace que algunos autores digan que el MOST es una herramienta difícil de llevar a la práctica clínica, tiene que ver con voltear a ver eh, hacia el futuro. ¿Cuántos pacientes, perdón, tiene que ver con ver hacia el futuro la probabilidad, es decir, una desnutrición que todavía no está actualmente, pero es una desnutrición que puede desarrollarse? Para esto se evalúan dos variables. Número uno, si el paciente está muy enfermo o, dicho de otro modo, si el paciente tiene una enfermedad neurológica aguda. Pensemos en dos casos diferentes. Se hospitaliza una persona con epilepsia de difícil control. ¿La persona que tiene epilepsia de difícil control tiene una enfermedad aguda? No. Entonces, de manera inmediata, el paso 3 se puntúa como 0. Pensemos otro caso. Tenemos un paciente que tiene un tumor cerebral que está programado a la resección quirúrgica. ¿Tiene una enfermedad aguda? No. Se quita, no puntúa aquí. Pero pensemos en un caso diferente. Tenemos un paciente que llegó, que no sabía que tenía un tumor cerebral, pero que debutó con una alteración en el estado de despierto, ¿no? Pensemos, lo encontraron tirado, ¿no? En su casa, lo trajeron al área de urgencias y el paciente tiene que pasar de manera inmediata al área quirúrgica y lo estamos evaluando en el postquirúrgico. ¿El paciente está viviendo una situación aguda en ese momento? La respuesta es sí. Y les comento esto para que piensen un poco la diferencia. Esto de si el paciente está muy enfermo se refiere a si la persona tiene una enfermedad aguda o
tiene un proceso catabólico muy importante, como puede ser algo, como puede ser un proceso postquirúrgico, pero no es suficiente solo la presencia de este punto. A esto se tiene que sumar la siguiente parte. No ha habido o es probable que no vaya a haber aporte nutricional durante 5 días. Tienen que pensar que ve 5 días hacia el pasado, 5 días hacia el futuro. Por eso es una desnutrición que todavía no está presente, que apenas se va a desarrollar. Es decir, me pregunto, ¿la persona que desarrolló el evento vascular cerebral, los 5 días previos disminuyó el consumo? No. Ok, pero viene la otra parte que es todavía más difícil. Los siguientes 5 días va a poder comer de manera normal y este es el paso más difícil definitivamente porque tenemos que entender las enfermedades y probablemente en este punto va a ser un poco difícil para ustedes. Aquí vale la pena volver a ver cierto tipo de escalas, incluso calcular algunas cosas adicionales como por ejemplo la escala de Press en el paciente que tiene evento vascular cerebral, saber qué tan probable es que la persona que tenemos enfrente los siguientes 5 días no va a poder alimentarse. Mucho tiene que ver o si es probable que recupere el estado de despierto, si es probable que extuben al paciente, qué tan probable es que presente disfagia para poder responder este puntaje. Pero tienen que pensar que tiene que tener las dos. Aquí es todo o nada. O son 0 puntos o son 2 puntos. Uno de ellos intermedio no es opción, ¿no? Entonces, si tiene los dos, puntuamos 2. Si tiene solo uno, si disminuyó solo la ingesta o si solo tiene una enfermedad aguda, pero sin impacto en la enfermedad, se puntúa 0. Una vez que se hace la suma de los 3 puntos, 0 es un riesgo bajo y tenemos que tamizar al paciente todas las semanas o cada vez que regrese hacia la consulta. Si sale un riesgo 1, si tiene un punto, se considera un riesgo intermedio y hay que observar. ¿Cuál es la sugerencia? Documentar el aporte dietético durante 3 días. Si es suficiente, entonces pasa al mismo mecanismo del riesgo bajo, se tamiza cada semana o cada contacto que se tenga con el paciente, que se sugiere que mínimo sea cada 2 o 3 meses, pero si en ese punto se detecta que el aporte es insuficiente, entonces se sugiere poder meterlo al proceso de atención nutricional, particularmente si es un paciente prequirúrgico. Y si el paciente tiene un puntaje de 2 o más alto, entonces el paciente tiene que entrar al proceso de atención nutricional, hacer una evaluación completa, fijar objetivos, mejorar el aporte nutricional, etcétera, ¿no? Todo el proceso que tenemos que hacer y tengan en cuenta, por favor, que dado que es un tamizaje de desnutrición, este proceso debe de incluir el diagnóstico o el descarte de la presencia de desnutrición. Hablando sobre el MOST, ya les comentaba que es sugerido por la herramienta, por la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Nutrición Parenteral, que bueno, hoy se llama de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN, y fue validada originalmente en el paciente con stroke, con evento vascular cerebral. No les hablaré en este momento sobre esa validación, se las mostraré cuando hablemos sobre stroke, pero aquí quisiera compartirles dos publicaciones que tenemos nosotros, dos validaciones sobre la herramienta de MOST en el paciente neurológico. Tenemos la primera de 2017 que es el análisis de todos los pacientes hospitalizados durante un año. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No, o sea, todos los que llegaron tanto a las áreas de neurocirugía como neurología del Instituto Nacional, se separaron a los pacientes en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto. Que el riesgo alto, por cierto, pues pueden pensar que es cercano a ese 20% que hablábamos hace rato. ¿Qué se encontró? Y lo pueden ver del lado derecho, podemos encontrar que un riesgo alto de desnutrición está asociado con un aumento del 124% de una estancia mayor de 7 días, de un 223% de una estancia de más de 14 días de manera independiente, ya esto en modelos ajustados. No lo encontramos asociado con reingresos hospitalarios, eso es cierto,
Pero el dato probablemente más importante, y observen acá, un riesgo alto está asociado con un aumento eh, de manera independiente de la mortalidad muy importante, de 4,57 el hazard ratio, que va de 2,49 a 8,37. Es un predictor, esta es una validación predictiva de resultados clínicos muy importante en el paciente neurológico y pueden verlo aquí en las curvas de Kaplan-Meier. Esto es sobrevida, conforme va bajando la línea, los pacientes van falleciendo. Pueden observar que los pacientes con un riesgo bajo fallecen mucho menos. Posteriormente vienen los de riesgo intermedio que están en amarillo y los pacientes que mueren más, incluso desde los primeros días hasta el final del primer mes, y esto en realidad continúa, solo que el estudio solo pensaba en la mortalidad a 30 días, pues la mortalidad es muy marcada, mucho más grande en el paciente con un riesgo de nutricional importante. Entonces piensen que la herramienta es válida en el paciente neurológico heterogéneo, sí, no solo en el paciente con evento vascular cerebral, y es un indicador independiente de un mal pronóstico general, porque aquí esto estaba individualizado, estaba ajustado por la edad, por el sexo, por el tipo de diagnóstico nutricional, lo cual es bien importante. Ahora bien, este año fue publicado, y lo tienen dentro del material adicional, una segunda validación del tamizaje MOS, esta vez en el paciente geriátrico. De manera similar al anterior estudio, lo que se hizo aquí, se analizó los ingresos al hospital durante 2 años enteros, con la diferencia que aquí solo se incluyeron pacientes mayores de 60 años y también se incluyeron pacientes psiquiátricos. ¿Qué encontramos? Particularmente pueden ver aquí los diferentes modelos que se encontró aquí a modo general. Pueden ver tal vez incluso las PES o los intervalos de confianza. No hay asociación del riesgo moderado con ningún resultado clínico. Sin embargo, el riesgo alto de desnutrición se asoció de manera independiente y en los modelos tanto crudos como ajustados, con un aumento en la mortalidad, con un aumento en la estancia hospitalaria. Por ejemplo, pueden ver que de manera independiente la presencia de un riesgo alto de desnutrición se asocia con 5,75 a 10 días más de estancia hospitalaria comparado contra un paciente que tiene riesgo bajo y tiene 338% más probabilidad de estar más de 2 semanas hospitalizado que alguien de riesgo bajo. Este estudio no quisimos solo centrarnos en este punto, nos interesó buscar y que consideráramos qué otros factores están asociados con la presencia de desnutrición en el paciente con enfermedades neurológicas. Se buscaron diferentes factores clínicos, como por ejemplo las comorbilidades medidas con el índice de Charson, el tipo de enfermedad, etcétera, buscando qué indicadores podrían predecir los resultados clínicos y estuviesen asociados con la presencia de desnutrición. Después del análisis bivariado, nos llevó a estas conclusiones. Solo dos indicadores estaban asociados, que era la dependencia económica, que una persona al ingreso hospitalario no dependa de ella sola, es decir, dependa de los hijos, dependa del familiar, dependa del apoyo del gobierno y la presencia de empleo o más bien la ausencia del mismo. Como pueden ver aquí, tenemos bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto, separado entre sin dependencia, con dependencia, empleado o no empleado. Aquí tenemos la línea de no efecto en alguien que tiene desnutrición, y por cierto, esto es mortalidad, en alguien que tiene desnutrición, bajo riesgo nutricional, ninguno, ni la dependencia ni el empleo es un factor diferenciador. En alguien que tiene riesgo moderado, tampoco es un factor diferenciador. Incluso hasta aquí pareciera que el empleo podría ser un factor protector, no el desempleo. Pero observen el riesgo nutricional alto. En el riesgo nutricional alto, medido con el MOS, por cierto, también, no todas estas son validaciones del MOS, pacientes que no son dependientes, pacientes que todavía trabajan y tienen un buen nivel económico, no existe una asociación del MOS con mortalidad y los pacientes que tienen empleo tampoco. Sin embargo, los pacientes con dependencia económica siempre están del lado positivo y los pacientes desempleados también. Estos son factores individuales asociados
a la mayor mortalidad en la presencia de un alto riesgo nutricional. Y pueden ver que es mucho más grande la predicción de mortalidad. Con dependencia económica y riesgo nutricional, la mortalidad es 4 veces más grande y con desempleo 3,42 veces más grande. ¿Qué les queremos decir con todo esto? El MOST es una herramienta válida para el paciente neurológico adulto con enfermedad neurológica, sí, pero la presencia del riesgo de desnutrición y la presencia de desnutrición no solo tiene que ver con la enfermedad y más allá de los factores clínicos, también van sumando otro tipo de factores como los factores económicos que estamos viendo aquí, que son bien importantes considerarlos. Entonces, por favor, usen el MOS, sí, con todos sus pacientes neurológicos. Sin embargo, no es el único factor que tenemos que voltear a ver. Y esto, nada más para terminar esta primera parte, está asociado con el diagnóstico actual de desnutrición. Tienen aquí un estudio que compara la validación de diferentes tamizajes de desnutrición, tomando como estándar DORO a los criterios GLIM. Igual, es muy similar a lo que vimos de la Academia de Nutrición y Dietética. Vienen diferentes herramientas como el MOS, MST, MNA, NRS 2002, sensibilidad, especificidad. Y pueden ver que aquí le hacen una calificación general. Varios vienen buenos y algunos hay pobres, como el NRS 2002, que no parece que en los estudios de validación usando GLIM como estándar de referencia que esté teniendo un muy buen desempeño. Y si pueden observar, bueno, 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 fair, fair, poor, fair, ¿cuáles son las dos herramientas que salieron con mayor validez en el paciente con EBC? El MOS y el MRST-H, que no es una herramienta, que incluso no tiene una traducción oficial validada hacia el lenguaje español usado en México. Pero sobre todo les muestro este estudio para decirles que el MOS nuevamente es una excelente herramienta para la persona con enfermedad neurológica y ya está validado incluso contra los criterios GLIM, tanto en el paciente no adulto mayor como en el paciente adulto mayor. Sensibilidad, especificidad entre el 85 y 90%, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Igual aquí pueden ver el negativo siempre por encima del 90%, el positivo entre un 60 a un 80%. Entonces, definitivamente es la mejor herramienta usar en el paciente con enfermedades neurológicas. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video estaremos hablando sobre el diagnóstico de desnutrición.